Quiero comenzar el tema, que usted sabe que es una continuación de hace 8 días, contándole la historia de una reunión que tuvieron dos grupos de teólogos y pastores que discutían la tensión entre la soberanía de Dios en la elección para la salvación y la responsabilidad del hombre para la salvación. Un grupo creía solamente en la soberanía de Dios y el otro grupo creía solamente en la responsabilidad del hombre, no creía en nada más. Y en medio de la discusión entre estos dos grupos, unos que decían solamente es la soberanía de Dios quien lleva a alguien a la salvación, o los otros que decían es la responsabilidad del hombre llegar a la salvación, en medio de la discusión había un joven que no sabía qué posición tomar. Y finalmente se unió al grupo de la elección soberana de Dios. Y cuando llegó al grupo, le preguntaron, ¿quién te envió aquí? Y él respondió, nadie me envió, vine por mi propia voluntad. A lo que le dijeron, ¿libre voluntad? No puedes unirte a nosotros, perteneces al otro grupo. Entonces este joven, confundido, siguió las órdenes y se dirigió al otro grupo. Y cuando llegó, alguien le preguntó, ¿cuándo decidiste unirte a nosotros? El joven respondió, bueno, en realidad no lo decidí. Me enviaron aquí. ¿Enviado aquí? Gritaron. No puedes unirte a nosotros, a menos que lo hayas decidido por tu propia voluntad. Como estos dos grupos, hay muchas personas que toman una u otra posición y no entienden que estas dos verdades se presentan claramente en la Escritura. La relación entre estas dos verdades no se explica, sino que se afirma. Y ha sido necesidad de muchos tratar de entender cómo estas dos verdades se conectan. Una de esas personas, ¿sabe quién fue? Einstein, que aunque aceptó la necesidad de un comienzo y la presencia de una capacidad superior de razonamiento, nunca aceptó la doctrina de un Dios personal porque no podía entender la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero como seres humanos, quiero decirle, no podemos entender lo que la Escritura nunca explica. Solo creer lo que la palabra de Dios afirma. No podemos por nuestras propias facultades examinar los secretos de Dios. Si alguien busca saber más de lo que Dios ha revelado, va a ser abrumado y eso solo refleja orgullo en su corazón. Nuestra labor es estudiar la palabra de Dios, entenderla y callar donde la Biblia calla. Hay ciertas verdades que el Señor no quiso revelar, de cómo funcionan, de cómo se conectan, y estas verdades son de las que continuaremos hablando hoy en día. Así que acompáñenme al texto de estudio, que es Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30. Dice así la Escritura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, por estas verdades, Señor, que tú expones aquí en tu Escritura Santa. Señor, ayúdanos tal vez no a entender, sino a aceptar, a estudiar juiciosamente para poder saber lo que tú dices y no malinterpretar tu Escritura, pero sobre todo a obedecerte, Señor, y a creer lo que tú nos has mandado a creer, Señor. Gracias, Señor, por tu soberana elección, Señor, en la salvación de cada uno de los que creen en ti, Señor. Gracias por que tú un día nos llamaste, Señor, y un día dijiste, ven, y nosotros fuimos, Señor. Gracias por eso, mi Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que ahora tomes este tiempo, Señor, y tu Espíritu Santo nos ilumines para entender lo que aquí está escrito, Señor, y sobre todo para aceptarlo.
En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver esta segunda parte de este tema que hemos titulado Dos verdades sobre la salvación. La primera verdad es que Dios es soberano en la salvación y la segunda es que es la responsabilidad del hombre en su salvación. La primera verdad la estuvimos mirando hace 8 días y está en los versículos del 25 al 27. Y con respecto a esta primera verdad vimos en el versículo 25 que solamente el Señor, Dios, tiene la potestad de esconder a algunos o revelar a otros los aspectos concernientes de la salvación, ¿no? Él puede esconder y Él puede, ¿qué? Revelar, dar luz para entender la salvación y llegar a salvación. Luego el versículo 26 es una reafirmación de esta soberanía al decir que a Dios le agradó esconder o revelar. Mejor dicho, que fue la voluntad de Dios, el beneplácito del Señor, planear la salvación de esta manera sin dar ninguna explicación, porque ahí nunca nos la da. Finalmente el versículo 27 nos muestra que Dios ha compartido su autoridad con el Hijo, Dios Padre, y que solo Jesús puede revelar la salvación a quien Él quiera y darle ese conocimiento para llegar a los pies de Jesucristo. Estos versículos nos enseñan que las personas no se salvan por casualidad. Las personas no se salvan por nacer en una familia cristiana y mucho menos por medio de hacer buenas obras. No. Las personas se salvan cuando Dios soberanamente las elige, las llama, se les revela y las redime sobre la base de nada en ellos mismos, sino solamente por su misericordia. Solamente por su voluntad. Y la razón de por qué Dios obra la salvación de esta manera es que el hombre, debido a su condición pecadora, nunca hubiera elegido por sí mismo a Cristo. Ninguno de los que estamos aquí hubiera dicho, yo quiero a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no hay ni uno bueno. No hay nadie quien busque a Dios. Y esa es la razón de por qué Dios obra la salvación de esa manera. Nosotros, por nuestra condición pecadora, no hubiéramos querido ir con Dios. La elección para salvación depende de quien Dios tiene, ¿qué? Misericordia. Misericordia. Porque lo justo sería que todos los seres humanos fuéramos condenados y nadie merece nada de Dios. Nadie merece nada de Dios. Y por lo tanto, nadie puede tener motivos para objetar si no recibe nada de Dios. Esta preciosa verdad le da toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Padre Celestial, y nos humilla porque nos permite darnos cuenta que no tenemos ningún mérito en la salvación, sino que todo se debe a la gracia divina, absolutamente todo. Pero entonces, aquí viene la pregunta, el ayayay. ¿Será que cuando Dios salva a una persona, envía a un ángel para llevarlo a la iglesia y vigilar que no peque? ¿A cuántos de ustedes les pasó esto? ¿A alguien que está aquí le pasó eso? Como veremos hoy, el ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios. De hecho, debido a que el hombre es responsable por sus acciones, un día será juzgado. ¿Cierto? Un día será juzgado con respecto a cómo respondió a la revelación de Cristo. Esto es lo que vemos en los versículos anteriores. ¿Se acuerda? El juicio que mandó el Señor Jesús a Cafarnaúm, Betsaida y Corazín. Les dijo que iba a venir un juicio. ¿Por qué? Porque a pesar de los innumerables milagros que el Señor Jesucristo hizo, revelando que Él era el Mesías, ellos no creyeron y por eso ellos van a ser condenados. ¿Cómo entonces opera la responsabilidad del hombre en la salvación? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, con los versículos del 28 al 30 de Mateo capítulo 11. La segunda verdad en la salvación es la responsabilidad del hombre. Y esta responsabilidad la vemos claramente reflejada en estos versículos con 3 palabras. Si usted mira ahí en su Biblia, la primera palabra, el versículo 28, dice venid. La segunda palabra, versículo 29, dice llevad, y ahí también luego dice y aprended de mí. Venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Son 3 invitaciones que demandan una respuesta de quien las oye, ¿cierto? El Señor aquí está invitando, está diciendo venid, llevad y aprended de mí. Y estas 3 invitaciones demandan una respuesta en quien las oye. Están escritas de esa manera. Y esta responsabilidad, esta invitación comienza con estas primeras palabras que muestran solamente misericordia y gracia, que dicen venid a mí. Esa palabra venid significa ven aquí ya mismo. Es un llamado que está haciendo el Señor.
en un sentido de una orden, de una exhortación. A veces en el original griego y en otras palabras en el Nuevo Testamento, esta palabra también se traduce como sígueme o venid en pos de mí. Y describe una orden para hacerlo ahora. De hecho, mire atrás, Mateo capítulo 4, vemos también esta misma palabra en el original se traduce de esta manera. Mire Mateo capítulo 4, versículo 19. Ahí dice, y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Es exactamente la misma palabra en el original que se utiliza en Mateo 11, 28. Venid en pos de mí. Es una invitación que está haciendo el Señor. Y también mire más adelante, Mateo capítulo 19, versículo 21, está la misma palabra. Dice Mateo 19, 21, dice así, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué? Y ven y sígueme, y sígueme. Y si nos ponemos a pensar por un momento en el contexto de Mateo capítulo 11, que usted lo sabe muy bien, esta invitación a venir en pos de mí, a venir detrás de Cristo, a ir al Señor, es una increíble muestra de amor y misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor a quién le estaba diciendo que vinieran en pos de Él. A la misma multitud, a las mismas ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm que no habían querido creer en Él. A esas ciudades que lo habían rechazado, les dice que todavía existía una oportunidad más para arrepentirse e ir a Él. Y esta invitación ahí en el versículo 28 es para todos. Dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esa palabra trabajados es la traducción de un verbo que significa estar agotado, estar exhausto, totalmente exhausto. Y de hecho esta palabra se usaba para describir un trabajo que dejaba a la persona tan cansada, pero tan cansada que parecía que lo hubieran golpeado. Eso es lo que significa la palabra trabajados. En sentido figurado significa fatigarse emocionalmente. Fatigarse emocionalmente. Y por lo tanto es una persona que está desanimada, que está rendida por alguna situación que le ha sucedido. Luego ahí en el versículo 28 también vemos que el Señor hace la invitación a aquellos que están cargados. Y esta palabra nos da mucho más luces de lo que del público a quien el Señor se estaba dirigiendo, porque esta palabra cargado viene también de una palabra que se utilizaba en ese entonces para descubrir las cargas pesadas de los barcos, como esos containers que hoy en día vemos, ¿no? Unos containers que tenían una carga muy pesada, muy pesada. Y en este caso, según el contexto, sabemos que las cargas a las que se está refiriendo nuestro Señor Jesús son las demandas extrabíblicas que los líderes religiosos de la época estaban imponiendo en la población. De hecho, acompáñenme más adelante, mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 4. Mateo capítulo 23, versículo 4, dice así. De hecho, mire desde el versículo 2, por favor, que ahí está la denuncia del Señor. Mateo 23, 2 al 4 dice así: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Son esas cargas, ¿no? Las demandas extrabíblicas. Y de hecho, no es coincidencia que estos versículos en donde el Señor hace esta invitación a ir hacia Él para no estar trabajado ni cargado, estos versículos están antes de dos denuncias que hace nuestro Señor Jesús en contra de los escribas y fariseos que habían utilizado cargas pesadas del día de reposo. Capítulo 12 solamente usted mira y ve que los discípulos recogen espigas en el día del reposo. Y los escribas y los fariseos los condenan y les dicen que sí es lícito trabajar. Y el Señor los defiende claramente. O sea, no es coincidencia que esto va a ir al Señor por las cargas que habían impuesto esta gente esté antes de este capítulo. Estas cargas de hecho son vistas en Hechos, capítulo 15, y ya vamos ahí, como un pesado yugo. Un yugo pesado sobre las personas que los obligaba a cumplir con los rituales de la ley. Acompáñenme a Hechos capítulo 15, versículo 10.
para entender de qué se trata esto, porque sobre esto es que está basada la invitación de nuestro Señor Jesús a ir a Él. Mire lo que dice Hechos 15:10. Ahí están en el primer concilio de la iglesia discutiendo si los gentiles tienen que hacer las mismas ordenanzas de la ley que los judíos de nacimiento. Y dice Hechos capítulo 15, versículo 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido ¿qué? Llevar. Todo esto es ¿para qué? Para que podamos entender que cuando el Señor dice que hay unas cargas que está invitando a dejar y a tomar el yugo, como lo vamos a ver más adelante del Señor Jesús, todas estas cargas son las tradiciones de los ancianos, las observancias legales que los líderes religiosos de la época se inventaron afirmando que eran mandamientos de Dios cuando no lo eran. Jesús aquí invita a todo aquel que está exhausto de ganarse la salvación por sus obras, que está agotado de alcanzar la justicia divina por sus propios esfuerzos, a buscar descanso en Él. Y eso es lo que dice a continuación. Dice ahí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo ¿qué? Os haré descansar, los haré descansar. Y esto expresa algo más que descanso. Esto expresa algo más que un simple break en el trabajo. Esta palabra también denota refrigerio del Señor. Porque una persona que lleva una carga pesada durante mucho tiempo no solo necesita quitarse la carga, sino que también ¿qué? Necesita alimento, necesita refrigerio para reponer su ánimo y volver a tener fuerzas para el camino. Esto es lo que hace el Señor en el aspecto espiritual aquí. No solo pone fin a nuestra labor infructuosa de alcanzar la salvación por méritos, de alcanzar ser buenos por nuestras propias obras, sino que nos da el descanso de la redención cuando recibimos la obra de cruz, en la cruz como castigo por nuestros pecados. Este es el descanso que el Señor está hablando aquí. Muchas veces hemos utilizado este pasaje para decir, si usted está pasando por pruebas o aflicciones, no, esas no son las cargas que está hablando acá el Señor. Tampoco te está diciendo que puedes hallar el descanso en el de tus cargas y de tus pruebas que vives diariamente, aunque eso es verdad, ¿cierto? Claro que sí, claro que podemos hallar descanso en el Señor de las pruebas y aflicciones que tenemos diariamente, pero estos versículos no hablan de esto, sino un descanso mucho mayor, sino de un regalo mucho mayor que el Señor nos da, que es ¿cuál? El descanso de nuestra alma, de que está segura en los brazos de Dios y de que no vamos a ser condenados. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 10. Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras como Dios de las suyas. Es ese descanso que el Señor nos promete, de querer ser aceptados delante de Dios en nuestras fuerzas, de tratar de ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos. Hermanos, el Señor aquí nos muestra que no podemos hacerlo, no podemos. Debemos dejar de lado esas cargas y confiar en el único que sí pudo, que es ¿quién? Cristo, nuestro Señor Jesús. Y lo lindo de este versículo es que aquí el Señor no dice que nos mostrará el descanso o que hablará del descanso, sino que asegura el descanso. Asegura el descanso, asegura la paz con Dios, asegura, escuche bien, la paz de la conciencia. Mire, hermanos, este descanso es lo más importante que cada una de las personas deben buscar tener. Deben buscar tener. Y es como ese niño que le dice al papá, ¿a dónde vamos? Y el papá le dice, no te preocupes, vamos a llegar al lugar donde vas a estar mejor. Y el niño confía en su papá. El niño no se pone a pensar, ¿cuánto nos costará el bus sola? No, ¿y cómo vamos a hacer? Y esa vía es difícil. Esa vía va a haber trancón. Y por esa vía la mula se cae. No, el niño ¿qué hace? Está tranquilo, descansado en que su Padre lo va a llevar a destino. Y ese es el descanso que el Señor aquí nos está prometiendo. Mire, lo más importante para el creyente que le puede pasar en su vida ya está asegurado.
Debes estar tranquilo por eso. Debes estar confiado. ¿Vas a sufrir? Seguro. ¿Vas a tener necesidad? Seguro. Pero el fin ya está asegurado. El fin ya está asegurado. Esa es nuestra confianza. Y aquí el Señor, una vez más, le dice a estas personas, como nosotros mismos, necios de corazón, venid a mí. Venid a mí. Y el versículo 29, mire lo que dice, reafirma la realidad de la promesa de la salvación al hacer las otras dos invitaciones, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En primer lugar, también hablando, el yugo, de este tema del descanso del Señor, el yugo en este tiempo podía referirse a dos yugos había en este tiempo. El primero era el arnés que se colocaba sobre los bueyes y que se utilizaba para las funciones de los arados y a veces nos cuentan las historias, había un yugo viejo había un buey viejo y un buey joven y los dos araban, ¿no? Esa es una de las maneras en las que se utilizaba el yugo o el arnés. Pero la otra manera en la que la palabra yugo se utilizaba en el Nuevo Testamento era para designar el arnés que se colocaba sobre los cautivos o los esclavos. El yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud. De hecho, ese yugo era una metáfora de sujeción. Una metáfora de sujeción a una nación o a un rey conquistador, con la idea de una relación de amo y esclavo. O sea, el que tenía el yugo, ¿quién era? El esclavo. Y el amo era el que le decía dónde tenía que ir el esclavo. ¿Usted cuál cree que es la respuesta de cuál yugo se está utilizando acá, no? En este caso, el yugo significa ¿qué? Sujeción a Cristo. Porque es que no vamos Dios y yo caminando juntos. No tiene sentido. El yugo, ¿de qué se trata aquí? Es seguir a Jesús como discípulo, siendo leal y sometiéndome a lo que Él dice. Eso es lo que significa el yugo. En la manera como habla el Señor en este pasaje, el yugo significa ¿qué? Sujeción a Cristo. Sujeción a Cristo. Seguir a Jesús como discípulo, siendo leal y obediente. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Está invitando a cualquier persona a someterse a su voluntad, a tomar el yugo del Señor, a tomar su buena, agradable y perfecta voluntad. Es un llamado a entregar los derechos al Señor. Y esto demanda una respuesta personal, porque nadie, absolutamente nadie, puede llevar mi yugo o el yugo de otra persona sobre él. Es un yugo que debe ser llevado ¿qué? Individualmente. Individualmente. Esa es la segunda invitación que hace el Señor acá. Y la tercera invitación que hace el Señor es descrita con las palabras, aprended de mí. Aprended de mí. Esa palabra aprended en este contexto no es solamente recibir conocimiento. O sea, no es solamente escuchar una clase, aprender y ya. No. Dentro del contexto judío, el aprender iba de la mano con el concepto del discipulado, que involucraba no solo aprender todo lo que sabía un maestro, sino también asemejarse a ese maestro en su carácter y en su piedad. De hecho, mire una paginita atrás ahí en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y recuerda que cuando estudiamos esto, veíamos que los discípulos del Señor Jesús iban a pasar ¿por qué? Por los mismos sufrimientos del Señor Jesús. Pero el punto, cuando aquí en Mateo 11 dice aprended de mí, lo que está diciendo el Señor es que invita a comprender y aceptar genuinamente su enseñanza, admitirla como verdadera, aplicarla a la vida con el objetivo de ser como Cristo, de ser como el maestro, que el discípulo se parezca a su maestro. Bueno, y mire la razón. Mire una vez más Mateo 11. Dice versículo 29. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Aquí nos da la razón por qué alguien debe aceptar el yugo de Jesús. Esa palabra manso describe a aquellos que son de espíritu tranquilo, de espíritu apacible, que está en oposición al orgullo de los líderes religiosos de la época, los escribas y fariseos.
Y la palabra humilde significa algo que está bajo, algo que no es muy elevado. Y en este sentido, Jesús mismo vivió una vida humilde, dependiendo completamente de Dios. Contrario a los líderes religiosos que eran orgullosos, pretendiendo una espiritualidad que no tenían y haciendo como una barrera contra las personas del pueblo, el Señor aquí está diciendo que está dispuesto a recibir a cualquiera que venga a Él. ¿Por qué? Porque Él es manso, porque Él es humilde, porque Él no va a rechazar a nadie que va a Él para quitar su carga de pecado. El resultado, como dice el 28 también, es hallar descanso. Dice la última frase del 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más lo reafirma, como si el Señor supiera que eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Hallar descanso para nuestro corazón. Y esta cita, descanso para vuestras almas, es tomada de un texto del Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 6, en donde Jerusalén estaba amenazada por la guerra. Y el Señor le dice que ellos debían obedecer su palabra para poder tener descanso de sus enemigos. De hecho, vaya conmigo ahí, Jeremías, casi en la mitad de la Biblia. Jeremías capítulo 6, versículo del 16 al 19, que es una cita tomada de nuestro Señor Jesús de este suceso histórico de Israel. Mire Jeremías 6, versículo 16, pero leemos del 16 al 19. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Pero mire lo triste, mire, mas dijeron, no andaremos, pues también sobre vosotros puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Mi ley. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Toma esta cita del Antiguo Testamento, una cita muy conocida para el mundo del primer siglo, para el judaísmo del primer siglo, y les dice, tengan mucho cuidado, vengan a mí, solamente en mí van a hallar descanso, descanso para vuestras almas. Y el contexto de Jeremías que nos dice que si no se escucha la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a venir ruina, va a venir condenación. Tristemente, en el tiempo de Jeremías, ellos no obedecieron y vinieron las consecuencias. La enseñanza aquí es que quien tome el yugo de Jesús, quien aprenda de Él, sometiéndose a su palabra, encontrará el descanso que los israelitas del tiempo de Jeremías no tuvieron y que rechazaron. Como vemos, estas palabras del Señor constituyen una amorosa invitación a quienes estaban espiritualmente cansados de las exigencias que los dirigentes religiosos de Israel les imponían. Y es que en ningún otro hay reposo para la salvación, déjeme decirle, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo vamos a poder hallar descanso de la verdadera carga que debemos quitarnos, y es la carga del pecado. Agustín dijo, Señor, nos creaste para ti y no podemos encontrar descanso hasta que encontremos descanso en ti. No puedes hallar descanso hasta que encuentres descanso en Cristo. Solo podemos hallar descanso en Cristo. Pero ¿cuál es la condición? Ir a Él, ¿cierto? Tomar el yugo, aprender del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y la razón final la vemos en el versículo 30. Dice versículo 30, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra fácil no está en el sentido en que nosotros usualmente la utilizamos, sino que se refiere más bien a lo que es apto para un uso determinado, a lo que es bueno, agradable, útil, fácil de usar, podría ser, fácil de usar. Y esto muestra que el yugo de Jesús es ¿qué? Es perfecto. Está a la medida de cada creyente. Está a la medida de cada una de sus necesidades. Es un yugo fácil por eso.
Y luego ya la parte final dice que no solo el yugo es fácil, sino que también que es ligera la carga, ¿no? Ligera es mi carga, dice el Señor. Esa palabra ligera significa algo que no es pesado, algo que es fácil de llevar. Y aquí se refiere a lo que no es opresivo y que por lo tanto es fácil de soportar. Esa palabra carga, aunque nos recuerda un poco la de a los que están cargados del versículo 28, se diferencia porque en este versículo se refiere a una carga ligera, ¿no? El mismo adjetivo nos lo muestra, es una carga ligera. Si el Señor promete obviamente descanso de las cargas pesadas, ahora no va a decir que va a imponer una carga aún más pesada. Pero la pregunta es, ¿sabe usted por qué el Señor aquí dice que su yugo es fácil y que ligera su carga? En primer lugar es porque el Señor nunca añadió una ley extra a lo que ya decía la palabra de Dios. Contrario a lo que hacían los escribas y los fariseos, ¿no? Él nunca añadió restricciones difíciles no previstas en la ley del Antiguo Testamento. Él no añadió ese tipo de cargas. En primer lugar por eso. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, es porque debido a la perfecta obra de redención en la cruz, nuestro Señor pudo permitirnos tener el bautismo del Espíritu Santo para que se nos diera un corazón nuevo para obedecer, para poder obedecer los mandamientos de Dios. Hermanos, los mandamientos de Dios, según lo que dice la palabra de Dios, no son una carga para nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son una carga. Es otra palabra que algunas traducciones la utilizan. No son una carga. Mire, para el Hijo de Dios, los mandamientos de Dios no deben ser una carga de llevar, no deben ser difíciles de obedecer. ¿Te puede costar porque hemos estado habituados al pecado por muchos años? Sí. ¿Te puede costar porque no has renunciado a un pecado? Sí. ¿Sí? Porque tienes patrones de tu vida, no maldiciones generacionales, es una mentira, ¿no? Patrones en tu vida de pecado que has acostumbrado, sí. Pero no porque no puedas obedecer. Porque si el Señor te manda a hacer algo, también te da la capacidad para hacerlo. Y aquí el Señor dice, tus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. No son una carga. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor demuestran no solo que amamos al Señor, sino que los mandamientos del Señor son para nuestro beneficio. Son para honrarlo a Él, para darle gloria a Él. Obviamente esto no significa que seguir a Jesús será fácil en términos de una buena vida o que no exige esfuerzo ni sacrificio. No. De hecho, seguir a Jesús es exactamente lo opuesto, porque seguir a Jesús demanda todo lo que tienes. Demanda todo lo que tenemos, porque demanda un sometimiento radical e involucra la hostilidad del mundo. Claro que te va a ser difícil en este sentido. El mundo te va a criticar, la gente te va a criticar, tú mismo no vas a querer obedecerlo, pero vas a tener la gracia de Dios para obedecerlo. Pero es fácil y ligero, porque entiendes que no lo haces tú en tus fuerzas, lo haces el Señor. Esto involucra la unión con Cristo y por eso implica una nueva dimensión de descanso en Él. Cuando obedecemos algunos mandamientos que nos cuestan y lo obedecemos una y volvemos a tener victoria en la siguiente vez y sabemos que estamos obedeciendo cada vez más, ya decimos, esto lo tuvo que hacer el Señor. Porque quieta Margarita, en el caso de la ira u otras cosas. Pero es así, hermanos, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, hermanos. Podemos obedecer. Pero mire, ¿cuál es el punto? Mateo 11, 28 al 29. 3 invitaciones. Tal vez la invitación más increíble que exista en el universo entero es la que el Señor hace en estos versículos con las palabras: venid, llevad mi yugo y aprended de mí. 3 mandatos, cada uno de los cuales requiere una respuesta del pecador e ir a Cristo. Someterse a su voluntad y aprender de su enseñanza.
Solamente si respondes positivamente a esta invitación, vas a ser libre de la carga del pecado en este momento y así hallarás descanso ahora y en la eternidad. Esta es la más grande invitación para todos los que están oprimidos, para todos los que están agobiados por un sentimiento de pecado, para todos aquellos cuyas conciencias están ocupadas y se preocupan por su alma. Es una invitación para todos los que anhelan salvación y la desean. Esta invitación es para todos los que tiemblan ante la idea del juicio y del infierno y que le tienen temor a la muerte. Es una invitación para aquellos que anhelan el cielo y temen no llegar a él. Es una invitación para aquellos que se angustian ante la idea de su propia pecaminosidad y para aquellos que desean liberación. Déjame decirte algo, solo Jesús da el descanso de la culpa del pecado y del temor a la ley. Solo Jesús da el descanso del temor al infierno y de la muerte. Solo Jesús da el descanso en la tormenta de la aflicción. Solo el Señor da el descanso y nadie más lo puede dar sino Él. Y la invitación es a descansar en Cristo y esta invitación es para todo. Pero déjame decirte algo, que es lo que dice la palabra de Dios. Es tu responsabilidad ir. Es tu responsabilidad ir. Esta invitación a ir a Cristo se repite esencialmente de dos maneras en el Nuevo Testamento. Dos maneras. La primera es por medio de un llamado a creer en Cristo. Constantemente la palabra de Dios nos dice, cree en Cristo, cree en Cristo, cree en el Señor. Mira este ejemplo que es muy conocido. Juan 3, capítulo 16 al 18. Juan capítulo 3. Versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos dice estos versículos? Muy claro, porque la palabra de Dios es clara. Si usted no cree, usted será condenado. Si no cree, será juzgado. Lo cual significa que si usted no cree, usted es responsable por su incredulidad. Eso es lo que dice acá. Usted será culpable y será castigado. Esa es la responsabilidad humana. Como consecuencia, usted necesita ¿qué? Creer. Necesita creer. Creer en la obra del Señor Jesucristo. Porque si no, usted va a perecer y no va a tener vida eterna, sino condenación eterna. Aquí está la responsabilidad humana, tanto de manera positiva como negativa. Una persona lleva completo el castigo del juicio si se rehúsa a creer. Por otro lado, si cree en la vida eterna, si cree en Cristo, tiene la vida eterna sin importar quién sea. Esa es una manera en que constantemente el Nuevo Testamento nos demanda una respuesta, una responsabilidad. Cree en Jesucristo. Pero hay una segunda manera también en que la invitación a ir a Cristo se presenta en el Nuevo Testamento y es por medio de un llamado a arrepentirse. Un llamado a arrepentirse. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 38. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. Primera predicación de Pedro. Expone quién fue Cristo en el Antiguo, muestra cómo lo mataron injustamente y hace un llamado a creer en Él. Mire lo que dice, de hecho, desde el versículo 36, Hechos capítulo 2, del 36 al 38, que es la conclusión del sermón. Versículo 36 dice así: sepa pues, habla Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y mire el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, estos hombres escucharon la predicación del Evangelio, escucharon la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos preguntaron, dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos se levantaron, preguntaron qué había que hacer y ¿qué hicieron? Se arrepintieron.
Ellos creyeron y fueron salvos. Otro ejemplo, también en Hechos. Mire Hechos 17, capítulo 17, versículos del 30 al 31. Hechos 17, Pablo presentando el Evangelio. Y esta es la parte final. Hechos 17, 30 al 31 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es esto, queridos hermanos? Es un llamado a que las personas se arrepientan. Es un llamado a que reconozcan su pecaminosidad, que han ofendido a un Dios santo. Este es un llamado a que la gente vaya a Cristo por medio de admitir su pecado y se arrepienta. De hecho, como hemos estudiado en Mateo, en los capítulos previos, vemos constantemente que el Señor Jesús también le dijo a cada persona que para entrar al reino de los cielos había que arrepentirse, ¿cierto? Había que hacer algo. El pecador, para ser salvo, tiene la responsabilidad de creer. El pecador, para ser salvo, tiene la responsabilidad de arrepentirse al llamado de Dios cuando escucha la predicación del Evangelio. Si no se arrepiente, es condenado. Si se arrepiente, obtiene la salvación. Esto es algo que debe hacer cada persona de manera individual. Es claro. Es una verdad clara. Y tal vez la pregunta que usted puede tener, o la pregunta que surge en este debate, es: pero entonces si voy, pero entonces si yo creo y me arrepiento, ¿significa que Dios no obra soberanamente la salvación? ¿Significa que no es Cristo, sino la persona quien revela el misterio de la salvación? O sea, uno como encontrando el misterio de la salvación. No, no significa eso, para nada. Dios obra soberanamente la salvación. Dios la revela a quien quiera. Esa es la labor de Dios. Pero tu responsabilidad es ir a Cristo. Tu responsabilidad es creer. Tu responsabilidad es arrepentirte y no esperar. Esa es tu responsabilidad. Déjeme darle otro ejemplo. Vaya conmigo a Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Juan 6, 35 al 40. Esta verdad la vemos en absolutamente toda la Escritura. O sea, no hay lugar donde no veamos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Juan 6, 35 al 40. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Escuche bien. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, escuche bien, vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué vemos ahí? Las dos. ¿Cierto? Y mire, de hecho, más adelante, 45 y 47 de Juan 6. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, escuche bien, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Hay un llamado a creer? ¿Cierto? Pero también se afirma que es Dios el Padre el que permite eso. ¿Cierto? Dios es soberano, sí, pero el humano tiene una responsabilidad también, ¿cierto? Mire, la Biblia no dice: espera que no puedes hacer nada. No puedes orar, no puedes pedir, debes estarte quieto. La Biblia nunca dice eso, ¿no? Tampoco la Biblia enseña que para venir a Cristo debemos investigar primero si somos elegidos. ¿Será que yo sí soy elegido? La Biblia nunca te dice eso, ¿cierto? ¿Qué te dice la Biblia? Ve, ya mismo. No. La palabra de Dios nos invita
nos manda, nos llama urgentemente, nos invita a ir a Cristo, dándonos la seguridad de que si vamos a Él con fe, clamando por misericordia y perdón, nunca seremos rechazados. Nunca. La razón, escúcheme bien por favor, la razón por la que muchos se perderán y no vendrán a Cristo no es que Dios se los impida, no, sino porque ellos no quisieron ir a Cristo. Dios no rechaza a nadie que vaya a Él, porque Él se deleita en recibir al pecador, como nos recibió a muchos de nosotros. Jesús dice, ven, quiero que escapes de la ira venidera. No quiero que nadie perezca, no me complace la muerte del impío. Quiero que más nombres estén escritos en el libro de la vida antes que se cierre por siempre, así que ven a mí. Eso dice el Señor Jesús. El hombre tiene la responsabilidad de ir a Cristo porque Él dijo ven, y nadie debe tratar de conocer si es uno de los escogidos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sino que tiene que ir. Aquel que ha comprendido que es un pecador, aquel que ha entendido su necesidad de salvación, debe responder al llamado de Cristo yendo a Él, clamando por misericordia, confiando únicamente en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz para pagar su deuda impagable, eterna de pecado que tenía, de aquellos a todos los que vino a salvar. Si hay alguien aquí, hermanos, que no ha ido a Cristo, que realmente no ha ido a Cristo, porque muchas veces la gente dice, no, está alejado de Dios. No has ido a Cristo. Porque si estás alejado significa que un día estuviste. Y si estás alejado, pues significa que nunca estuviste. Porque nadie que está con Cristo se puede alejar de Él. Puedes tener momentos difíciles, claro. Pero te agarras al Señor Jesús. Porque Él te agarra por detrás. Si alguien aquí no ha ido a Cristo realmente, si no se ha arrepentido, si no ha ido en pos de Cristo a dejar su carga de pecado, vaya a Cristo. Es la única solución para tener descanso en esta vida y en la eternidad. Porque no hay nada más que uno le pueda atormentar el pensamiento de a dónde voy a ir después que muera. Pero aquellos que por gracia y por misericordia hemos sido salvados, sabemos que nuestro destino está seguro. Nuestro descanso está seguro. Hermanos, dos verdades con respecto a la salvación. La soberanía de Dios para salvar y la responsabilidad del hombre de creer en Cristo, de ir a Cristo. En la palabra de Dios estas verdades son paralelas. Han viajado desde la eternidad y por la eternidad. Y quiero decirle algo, no trate de armonizarlas. Si trata de hacerlo, destruye una o las dos. Usted no las puede cambiar y tampoco puede alterarlas. No. Trate de hacer esto y minimiza la sabiduría de Dios. Un pastor de Estados Unidos, ya murió, Donald Graham Barnhouse, usaba esta ilustración para ayudar a las personas a comprender esta verdad. Imagine una cruz gigante, una cruz enorme, y en la mitad de la cruz una puerta, con un letrero arriba de la puerta que dice, el que quiera venir, que venga. Apocalipsis 22, 17. El que quiera venir, que venga. Y estas palabras representan la oferta gratuita y universal del Evangelio. Todo hombre, mujer y niño que se acerque a la cruz está invitado a creer en Jesucristo para tener vida eterna. Esa es la invitación. Y cuando alguien acepta esa invitación y pasa por la puerta en medio de la cruz, una feliz sorpresa le espera al otro lado. Y es que cuando voltea a mirar a la puerta, a la parte de atrás de la puerta, ve un letrero ahí que dice, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. La salvación se comprende mejor en retrospectiva, ya que solo después de venir a Cristo puedes saber si has sido elegido por Él.
solo después de ir a Cristo. Y solo después de ir a Cristo entendemos, claro, si no hubiera sido por Cristo, si no hubiera sido por Dios, yo no lo hubiera elegido a Él. Pero fuimos. Aquellos que toman una decisión por Cristo descubren que Dios tomó una decisión por ellos en la eternidad pasada. Oh profundidades de las riquezas y de los misterios del Señor. Hermanos, Dios sabe quién será salvo. Dios elige a quienes han de ser salvos y nosotros debemos elegir a Cristo para ser salvos. ¿Cómo es que estos dos factores se relacionan? Es imposible para una mente finita como la nuestra comprenderlo. No. Nuestro deber no es entender la relación entre estas verdades, sino entender que estas dos verdades se exponen claramente en las Escrituras. Y nunca tratar de dar explicaciones que minimizan la soberanía de Dios o la responsabilidad humana. La Biblia nunca explica la relación entre ellas. Y el hecho de que no podamos entenderla nos deja con una sola opción. Nos deja con una sola opción. ¿Y sabe cuál es? Es creer en ambas. Y estar contentos con eso. Estar felices con eso. Usted debe estar contento porque no entiende la relación entre estas dos verdades. Usted debe estar feliz. Esa es la actitud del creyente. Debe estar feliz por su incapacidad de no comprender. ¿Sabe por qué? Porque eso exalta la sabiduría de Dios y porque eso lo humilla. Oh profundidades de las riquezas del Señor. Mire lo que dice Romanos 11, con eso termino. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Esta es la conclusión de la discusión de Pablo sobre la salvación. Aquí concluye Pablo y después Romanos 12 es cómo vamos a aplicar la verdad. Pero mire lo que dice Pablo cuando ha expuesto toda la doctrina de la salvación y de la justificación por fe. Dice él, oh profundidades de las riquezas, capítulo 11, versículo 33, Romanos 11. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién puede entender la mente de Dios? El que lo crea, váyase yendo. Nadie. Ese es nuestro gran y soberano Dios. Nuestro magnífico creador. Por Él y para Él son todas las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu inmensa misericordia con nosotros. Señor, gracias, infinitas gracias, porque ante tu sabiduría solo podemos quedarnos admirados de que no entendemos. Y no estamos llamados a entender. Estamos llamados a someternos a tu verdad, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es suficiente. Y nos dice lo suficiente para que nuestra alma esté tranquila. Para que nuestra alma esté confiada en ese Dios soberano que planeó la salvación y que eligió la salvación de cada uno de los elegidos, porque si no, Señor, nosotros no te hubiéramos elegido. Señor, gracias porque también, Señor, aquellos que son creyentes fueron a ti, Señor, se arrepintieron y creyeron en ti. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza a ti. Porque solo podemos quedarnos maravillados por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, yo te pido, como ahorita lo anunciábamos, lo proclamábamos, Señor, que si aquí hay alguien que no ha ido a Cristo realmente, que vaya, Señor. Y que realmente haya descanso. Descanso en esta vida de las preocupaciones y las aflicciones, porque cuando entendemos que nuestro descanso eterno está asegurado, todo en esta vida cambia, Señor.
nos das perspectiva, Señor. Y nos preocupamos correctamente por lo que debemos preocuparnos. Señor, solo en ti hay descanso. Y solo hallaremos descanso en ti y en nada más ni en nadie más. Padre Santo, que nuestros esfuerzos por querer tener una vida segura ahora, una vida tranquila, o tener nuestros esfuerzos por tener una seguridad en ti, Dios, o por hacer obras, que tú quites eso, Señor, y que dependamos solamente de la gracia, mi Señor Jesucristo. Yo te lo pido, mi Señor Dios. Yo te lo pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a eso. Y que si alguien no ha ido a Cristo, Señor, que hoy sea el día de salvación, porque mañana puede ser el día de la condenación. Yo te lo pido, mi Señor Jesús, que alguien se arrepienta y crea en ti para salvación.